lo que piensa Dios y no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve por amor. Gloria a Dios, espero que se escuche, se está escuchando. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía Gloria a Dios. lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Sí. Quiero volver a aquellos tiempos Gloria a Dios. donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Gloria a Dios. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. se le olvida que esto es para ministrar sus almas. Qué bueno es el Señor. Bueno, 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 bueno. Gloria a Dios, que el Señor le continúe diciendo a cada uno de ustedes. A ver esto por aquí. Espero que se escuche bien. No sé si se está escuchando bien. Amén. Pero esperamos que se escuche bien. Amén. Gracias, Mili. Gloria al nombre del Señor. Así que saludo por ahí. Está Luis Daniel. Está nuestro hermano José Velázquez. Está nuestro hermano Pastor Saúl Vázquez. Gloria al nombre del Señor. Algunos hermanos que siempre están en sintonía por ahí. Gloria al nombre del Señor. Queremos hablarle, ¿verdad?, bajo el tema identidad. Esa identidad que nos caracteriza, ¿verdad? Eso nos hace diferente entre los demás. Gloria al nombre del Señor y nuestra identidad pentecostal. Yo sé que, gloria al nombre del Señor, muchas veces el denominacionismo lo ataca mucho. Pero queremos hablar bajo el tema de nuestra identidad pentecostal de la perspectiva de la experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces veo una invasión de doctrinas erróneas, equivocadas, por donde quiera, una invasión de doctrinas extrañas, donde, ¿verdad?, lamentablemente muchos no conocen su identidad debido a qué viene este cambio o este cambio de identidad en el pueblo. Se debe a que muchas veces no conocemos nuestra historia. Para uno tener identidad necesita también conocer nuestra procedencia, nuestra historia, ¿verdad? Muchas veces se siembra duda lo que creemos de nuestras convicciones, ¿no? Y hace poco estaba hablando con un muchacho, gloria al nombre del Señor, que él dijo que él era evangélico pentecostal. Y yo le dije, bueno, entonces, si usted era evangélico pentecostal y ahora usted dice que tiene que guardar las fiestas hebreas y judías para ser salvo, pues entonces me imagino como ya usted conoció y usted comparó las dos doctrinas y usted comparó los dos backgrounds y usted hizo un ejercicio profundo, exhaustivo del error en que tú estabas, pues entonces mencióneme las 16 doctrinas fundamentales de la iglesia. Y esa persona me tuvo que aceptar que no conocía la doctrina fundamental. O sea, a menudo escucho esta expresión que se me cayeron las vendas, esta expresión que dice, no, ahora yo conozco la verdad. Personas que llevaban 20 y 30 años de la iglesia, entonces ellos dicen que ahora conocen la verdad. Entonces, una de las características de la secta es que te hace sentir incompleto. Y yo quiero tocar este verso bíblico que dice en Gálatas, porque Pablo muy acertadamente le pregunta a los Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas, que había una invasión de judaizantes tratando de judaizar la iglesia. Y en Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante, le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra traducción dice, ¿quién os hechizó
para no obedecer a la verdad, y vosotros antes, cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber a vosotros: ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora habéis acabado por la carne. Tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Y esa es una de las preguntas que uno tiene que confrontarle a este tipo de personas que dicen, ¿verdad?, que han recibido otra revelación, han recibido una mayor profundidad, y ahora niegan totalmente lo que ellos, en el evangelio con cual ellos recibieron a Cristo de primera instancia, ¿verdad? Entonces, esa primera experiencia que usted recibió cuando se convirtió, esa conversión y ese arrepentimiento, un cambio de mentalidad, conversión, un cambio de dirección, regeneración, un cambio del carácter, ¿verdad?, justificación que trae paz en el corazón. Todas esas cosas se reciben cuando confesamos a Cristo como único y exclusivo Salvador, porque la Biblia dice que la salvación es por fe en Jesucristo y es por gracia, ¿verdad? No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces Pablo, ¿verdad?, hábilmente le estaba preguntando a esos Gálatas: ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por escuchar con fe? Y cuando usted escucha este tipo de conversaciones, que muchas veces la gente alegan haber tenido una claridad más precisa del evangelio, y claro que uno puede crecer, porque en la Biblia hay ciertos llamados crecimiento. Número uno, que crezcamos hacia la perfección, que lo que está hablando es que crezcamos en madurez. Hay un llamado para el crecimiento de la santificación, obviamente a través de la Biblia, cuando dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, ¿verdad?, que crezcamos en la santidad, en el temor de Dios. Hay un llamado para el crecimiento, ¿verdad? Pero muchas veces escucho demasiado de gente diciendo que ahora es que yo conozco la verdad, luego de 20 años el evangelio, ahora es que yo veo la... Entonces, ¿a qué Cristo te predicaron? Es como yo dije en un video anterior: pastor, ¿en qué nombre es correcto, Jesús o Yeshua? Bueno, la pregunta que tienes que hacerte: si usted se convirtió cuando confesó a Cristo como único y exclusivo Salvador, el predicador, ¿a quién estaba predicando? ¿Estaba predicando a Yeshua o estaba predicando a Jesús? ¿Y qué cambio hubo en usted luego que usted recibió a Cristo en el corazón como Salvador? No hubo ningún tipo de cambio. El problema es que hay una advertencia que nos hace el libro de Hebreos claramente, que es la advertencia de quedarnos como niños espirituales. Y esa advertencia le está diciendo el escritor que ya era tiempo de que ustedes fueran maestros, pero tengo que volver a repasarle los primeros rudimentos. Y eso es precisamente lo que está pasando en la iglesia de hoy. Que la iglesia de hoy, claro que no hay duda que han aceptado a Cristo, pero no han permanecido en Cristo. Y hay un peligro de no permanecer. Y cuando yo hablo de permanecer en Cristo, no me estoy refiriendo de permanecer asistiendo a la iglesia. Esos son otros 20 pesos. Claro que hay que perseverar, pero permanecer en Cristo, lo que nos habla es de permanecer unido en una relación estrecha con el Señor, en ayuno, en oración, en esa íntima comunión, para que ese efecto de transformación que usted tuvo, el primer impacto con Dios cuando usted se arrepintió y se convirtió, fue regenerado, fue justificado por la fe, experimentó esa paz que trae la justicia, fue santificado, y ahora que fue santificado hay un llamado a la vida para crecer en esa santificación, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 7 verso 1. Si no permanecemos en Cristo, eso que usted recibió el primer día cuando confesó a Cristo como único y exclusivo Salvador, eso se va perdiendo. Si no hay un seguimiento de un discipulado, si no hay un seguimiento de echar raíces, ¿verdad? Echar raíces en la palabra, de crear un fundamento firme, estable, para que cuando vengan estas falsas
doctrina, estos vientos de doctrina. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, está hablando de unos ministerios que operan dentro del cuerpo de Cristo para llevar la iglesia a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, a la unidad doctrinal, para que seamos, ¿verdad? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando usted ve una persona que cambia su postura doctrinal, la Biblia le llama que son niños. Eso es todo. Estamos ante la presencia de ministros que son niños, de predicadores que son niños. Son niños porque cambiaron su postura. Hay uno dijo, ya yo no me llamo cristiano, ahora soy Ben Joseph, Abraham, qué sé yo, hermano. Entonces, estamos ante una generación que no, por no seguir los pasos bíblicos, como dice Timoteo, como dice Tito, cuando Pablo envió a Tito a Creta, vete y estableces ancianos que sean retenedores de palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que puedan exhortar a otro. Entonces hemos escogido mucha cara bonita, hemos escogido muchas personas que sepan mencionar la R, la S, que sepan mucha oratoria, que tenga una proyección linda, que sepa editar lindo los videos, pero con poca retención de la doctrina. Y por eso que yo me atrevo a decir que el desastre más grande, mire que sí, en Corinto había problemas, pero el problema de la iglesia de hoy supera por Corinto. Mire, se fueron adelante como por 15 caballos al frente, ¿sabe? Y tenemos, hermano, hoy un desastre de la generación que carece de una identidad doctrinal, ¿verdad? Son fáciles de mover. Por ejemplo, si nosotros hay un ataque terrible a lo que es el movimiento pentecostal, y lo estoy hablando de una perspectiva no denominacional, aunque ser denominacional de una perspectiva correcta no es malo, es tener identidad. Pero pareciera que hoy usted decir que es pentecostal es como decir una mala palabra, o como decir que usted es un ignorante. Pero permítame decirle que hay pentecostales que sí estaban en estudiar la palabra, que sí conocen la doctrina, que no somos ignorantes, para la gloria y la honra y la misericordia y la gracia de Dios, no por nosotros, no por nuestras habilidades, sino por su gracia, que sí conocemos nuestra identidad. Entonces, cuando usted escucha a un pastor, como estos días yo escuchaba algo, un video que me enviaron, cuestionando el movimiento pentecostal, entonces usted estudia, usted comienza a hacer un análisis histórico, desde lo que pasó desde el momento de la reforma con Martín Lutero, y usted dice, bueno, la reforma protestante tiene que ver con alguien que cuestionó el sistema que era antibíblico. Número uno, el levantamiento de Martín Lutero tuvo que ver con las indulgencias, o sea, que la Iglesia Católica pagaba, le exigía a sus miembros pagar para llegar al cielo. Martín Lutero hizo 95 tesis que, ¿verdad?, que volvieron a las Escrituras. Ese movimiento nació porque volvieron a las Escrituras. Luego avanza la historia, eso fue en el 1500 y tanto. Luego avanza la historia, las reformas como que se detienen. Hay ciertos movimientos que comienzan a surgir en Europa. El movimiento de los moravos, el movimiento del pietismo, el movimiento donde están buscando una reforma dentro de la reforma. Y para no irnos muy atrás, comenzamos con el despertar en 1720, donde Inglaterra, en Gales, experimentó un avivamiento. Un hombre comenzó a orar 13 años, el cual sacudió al Reino Unido, muchas conversiones. Cuando usted estudia el gran despertar del 1720, tanto como lo que pasó en Europa, como lo que pasó en las colonias americanas, que todos los protestantes que habían llegado a las colonias, para el 1700 tanto comenzaron a acomodarse por causa de la prosperidad económica. Era tanto que las iglesias habían perdido la mayoría de la membresía. La apatía estaba reinando por donde quiera. Gloria al nombre de Jesucristo. Y hubieron personas que se pararon en la brecha y volvieron a la Escritura. Siempre hay unos ingredientes necesarios para el avivamiento. Es el arrepentimiento, la conversión, la palabra, la oración y un llamado profundo a la santidad. Todos los movimientos que usted pueda analizar a través de la historia siempre tienen que ver con un movimiento hacia la piedad.
Tanto el movimiento de John Wesley, que fue impactado por los moravos, que los moravos eran practicantes del pietismo, que era un movimiento que buscaba la santificación y la vida de piedad, gloria al nombre de Jesucristo, y que más tarde ese movimiento de santidad que se convirtió en la iglesia de Dios, que es el pentecostalismo histórico, que dio a luz el pentecostalismo clásico, ¿verdad? Impulsado por Charlie Fox en Topeka, Kansas, que a su vez impactó un alumno llamado William Seymour en la calle Azusa para 1901, ese grande avivamiento que fue un llamado a la palabra, a la oración. Lo que pasó en Topeka, Kansas, se abrió un instituto bíblico, comenzaron a descubrir, mira, aquí dice que hablarán en otras lenguas, volvieron a la palabra, volvieron a la oración, volvieron a la santificación. En la calle Azusa fue una explosión que hasta el día de hoy hay 500 millones de personas que se llaman pentecostales. Ahora, cuando usted conoce esa historia, que todos los movimientos relacionados a la reforma, los avivamientos de la Edad Media, de lo que fue los 1700, el Gran Despertar, lo que fue el avivamiento de la calle Azusa y diferentes moveres, todos tenían que ver con volver a la palabra, un arrepentimiento genuino, una confrontación del mensaje de Dios con nosotros, lo cual hoy hay algo que se llaman pseudoavivamientos. Fíjese bien, cuando usted estudia los avivamientos y los moveres de Dios, los hombres no eran el protagonista de los avivamientos. El protagonista era el Espíritu Santo. Cuando usted va y lee la historia de William Seymour allá en la calle Azusa, y tú se da cuenta que ese hombre ni siquiera, estaba al frente como un líder, sino que se dedicaba a la oración y predicaba, pero que él no era el protagonista, el Espíritu Santo tomando control, el dominio, las conversiones, 3 reuniones diarias, cultos de oración, manifestaciones del Espíritu Santo tremendas. Cuando usted se da cuenta de eso, usted va a adquirir una identidad, porque nuestra identidad tiene que ver con conocer nuestra historia. Entonces la gente critica mucho los pentecostales y los pentecostales y los pentecostales, pero ese que está criticando el pentecostalismo una vez también fue pentecostal, y ese es el problema, que entonces comenzamos a modificar, comenzamos a cambiar según nuestro antojo, le faltamos respeto a la ortodoxia cristiana, a la ortodoxia, lo que ya está establecido como lo que es la verdad, y comenzamos a inventar nuestra propia fórmula de evangelio, ¿ve? Nuestra propia fórmula de evangelio, y ahí tenemos ¿cuál? El evangelio. Por eso es que durante el movimiento pentecostal de la calle Azusa, que aproximadamente fue en 1901, estamos en el 2021, pues aproximadamente casi 120 años atrás, hoy en día hay 500 millones de cristianos que son llamados pentecostales. Ahora, surgieron varias divisiones. En el 1913 surge lo que son los pentecostales unicitarios, ¿verdad? Los Jesús solos, los que volvieron a resucitar la doctrina del sabelismo, de Sabelio, del modalismo, ¿verdad? Que no creen en la Trinidad. Ahora, ¿cómo esa gente llegaron en el 1913, que se dividieron de la calle Azusa? ¿Cómo ellos llegaron a esa conclusión? Como siempre pasa en la secta, una revelación, un sueño. Ellos tuvieron una revelación supuestamente que tenía que ver con el Señor, con el arrebatamiento de la iglesia, y le dijeron: prediquen en este nombre, en el nombre de Jesús. Por eso muchas de esas iglesias son, ¿verdad?, las iglesias del nombre, exactamente. Pero tenga mucho cuidado, porque aquí en las redes sociales hay un movimiento de Jesús solo, donde la gente se creen que son pentecostales trinitarios. Y Jesús solo es una herejía, ¿verdad? Es una herejía, porque Dios es un Dios trino, dice la palabra, y así lo refleja las Escrituras. Luego, para el 1950, sale lo que es el neopentecostalismo. Está el pentecostalismo histórico previo a la calle Azusa, por el movimiento de santidad, que luego se convirtió en la Iglesia de Dios, conocida en Puerto Rico como la Iglesia de Mission Board. Luego tenemos en el 1913, previo a eso ya la Asamblea de Dios se había formado. En el 1900, que es el pentecostalismo clásico. Ya en el 1913 salieron los unicitarios, ¿verdad? Lo que son los Jesús solo, lo que tiene la doctrina de Sabelio, ¿verdad? Los modalismos se llama también esa doctrina. Tenemos entonces para 1950, tenemos entonces lo que es el movimiento
el neopentecostalismo, ¿no? Ahora, el neopentecostalismo, y también dentro de esa está lo que es el neopentecostalismo y está los carismáticos católicos. Ahora bien, ¿cuál es la postura del pentecostalismo clásico frente al bautismo del Espíritu Santo? Escucha bien lo que dice la doctrina del bautismo del Espíritu Santo del pentecostalismo clásico. Dice de la siguiente manera: el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento que tiene como primer señal, como la señal de hablar en otras lenguas. Eso habla el pentecostalismo clásico, lo cual el neopentecostalismo, que nació en el 1950, que tiene como fundamento la doctrina del reino ahora, de Kingdom Now, ¿verdad? Que es la restauración de los apóstoles y los profetas, la teología de la prosperidad, la confesión positiva y todo este desastre que en escatología es postmilenarismo, ¿verdad? Postmilenarismo. Ellos están conquistando todas las esferas sociales, políticas y gobierno para establecer el reino, para que luego el rey venga. Ellos niegan el arrebatamiento de la iglesia y son contados como pentecostales porque creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos creen, tanto el neopentecostalismo se diferencia del pentecostalismo clásico, porque básicamente la única doctrina que retiene el neopentecostalismo es el bautismo del Espíritu Santo, pero no es completa como el pentecostalismo clásico. Por eso es que el pentecostalismo clásico sabiamente describe lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo repetimos otra vez. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior al arrepentimiento y la conversión, que es el nuevo nacimiento, que tiene como evidencia en hablar en nuevas lenguas. El neopentecostalismo no es así. Ellos toman cualquier tipo de manifestación como bautismo del Espíritu Santo. Y usted me dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo clásico define el bautismo del Espíritu Santo como una verdadera manifestación, porque es posterior a un nuevo nacimiento. Esa es la parte esencial que establece el pentecostalismo clásico, que se diferencia del neopentecostalismo. Y básicamente el neopentecostalismo no retiene no retiene básicamente ninguna de las doctrinas del pentecostalismo clásico, ¿verdad? Porque si usted identifica el pentecostalismo clásico, su procedencia, ¿verdad? Su influencia del metodismo de John Wesley por el lado del movimiento de santidad, el movimiento de la oración y de volver a la palabra y de buscar esa experiencia, y como resultado tenían manifestaciones gloriosas. Por eso que en el día de Pentecostés dice la Biblia que muchas señales eran hechas por manos de los apóstoles, y había unas palabras bien esenciales, que es señales, maravillas, prodigios y milagros. Esa también es una señal de un avivamiento genuino de Dios. Número uno, creo que el arrepentimiento, la conversión, la oración, el deseo de santificación, el deseo de volver a la vida y el deseo de volver a la santidad, el deseo de evangelismo y misiones y una manifestación del Espíritu Santo son los sellos distintivos de una genuina manifestación del Espíritu Santo. Ahora bien, tocando el punto del bautismo del Espíritu Santo, de la postura del pentecostalismo clásico, que tiene que describe que es posterior al nuevo nacimiento, para mí ese punto es muy importante. Es muy importante porque Juan, en primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y eso sienta un precedente que ustedes tienen que entender. Juan está identificando un mundo espiritual, muchos espíritus, pero solamente hay un Espíritu Santo. Y esos espíritus imitan al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos entonces
que esa manifestación, que puede ser parecida al pentecostalismo clásico, ¿cómo no es? Porque el pentecostalismo clásico, bajo la sabiduría de Dios, estableció esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior a un nuevo nacimiento. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted puede brincar más que un canguro. ¿Ve? Usted puede brincar como un canguro, usted puede haber brinco, puede haber salto, porque el problema del pentecostalismo clásico es que está siendo influenciado por el neopentecostalismo. El neopentecostalismo pone más énfasis en lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿A qué señales yo me refiero? Al viento, al estruendo, lenguas repartidas como de fuego, pero no pone énfasis a lo que pasa después del día de Pentecostés. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la experiencia de ese estruendo, de ese fuego y de ese viento? Es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve? Se convirtieron 3,000 almas, 5,000 almas después. O sea, que es bien importante que nosotros podamos entender el efecto y el alcance que tiene esa manifestación de Pentecostés en la iglesia para llamarle en genuino avivamiento. Si hay brinco, si hay estruendo, si hay viento, pero no hay evangelismo, no hay misiones, no hay perseverancia en la doctrina de los apóstoles, si no hay un nuevo nacimiento, aunque brinque más que un canguro, como dice Juan, amado, no creáis a todo espíritu, porque ahí es donde se diferencia el pentecostalismo clásico, la manifestación de Pentecostés. Y permítame decirle, para toda esa gente que quieren decir que el movimiento pentecostal es nuevo, el movimiento llamado pentecostal que nació en la calle Azusa, lo que hace es rescatar lo que pasó el día de Pentecostés, porque de eso se tratan los avivamientos contemporáneos e históricos, que es rescatar esa experiencia con Dios y esa santificación y esa vida de oración y esa vida de consagración. Y dicho sea de paso, la doctrina pentecostal no es nueva tampoco, es una doctrina según ortodoxía. Busca verle la Biblia dónde fue que Pablo dijo: vayan a las raíces hebreas para recibir un avivamiento, vayan y estudien las raíces hebreas para entonces tener una mayor Claro que existen buenos libros que le puedo recomendar, como el libro de Usos y Costumbres, para que usted entienda el contexto histórico de por qué hacían aquello, por qué hacían lo otro. Muy buenos libros. Pero la fórmula no es las raíces hebreas, porque nuestra identidad está en Cristo. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que ese avivamiento hizo que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No en el Talmud, no en el Zohar, no en la Mishnah. Y en todos esos libros esotéricos como el Zohar, todos esos libros de la Cabala judía, que lo que están trayendo es confusión. Y una de las características de las sectas, no ganan alma. Lo voy a repetir otra vez. Una de las características de las sectas es que no ganan alma. Ellos se dedican a convencer de donde salieron. Eso es de ahí. A su nombre sea la gloria. Entonces, los verdaderos avivamientos y el mover del Espíritu Santo, que ha traído en 120 años 500 millones de personas que se llaman pentecostales, con una evidencia de misiones, una evidencia de evangelismo, una evidencia, por lo menos en Puerto Rico llegó en el 1916, el impacto social, el impacto porque el pentecostalismo siempre iba detrás de los marginados, detrás de la sociedad marginada. Eso es historia, usted búsquelo. ¿Quién era William Seymour? William Seymour era un moreno americano en una era de grandes racismo. A William Seymour lo votaron de muchas iglesias. ¿Ve? Los marginados allí estaban. Entonces, el impacto que tiene este mover del Espíritu Santo, que muchos los quieren enterrar y que ahora dicen que no sirve, es el resultado
de no conocer nuestra identidad. De no conocer nuestra identidad. No conocemos la identidad, no conocemos nuestra historia, y cuanto embuste y cuanto loco aparezca por ahí, cuanto falso maestro, usted quiere conocer un falso maestro, le voy a decir, el falso maestro no tiene un púlpito donde enseñar. Yo no dependo del Facebook, yo tengo aquí mi púlpito que enseño a la gente que Dios me ha confiado. El falso maestro no tiene un púlpito donde enseñar. Él depende totalmente de los púlpitos virtuales para engañar a otros. Es increíble como algunos pretenden decir que está en un crecimiento y una revelación tan profunda. Comienzan a enseñar disparates. Por ahí escucha uno diciendo que el vino, que beber vino no es malo, sino emborracharte. Wow, qué clase de revelación. Por eso es que usted tiene que entender que la doctrina es según la piedad. O sea, toda doctrina que es sana es según la piedad. ¿Qué es piedad? Piedad significa en pos de Dios. Piedad significa reverencia a Dios. Piedad significa una vida de santificación para Dios. La enseñanza no viene para entonces doblegar o justificar o tratar de ablandar una conducta posible y potencialmente pecaminosa o pecaminosa. La sana enseñanza siempre es una enseñanza que es según la piedad. Es según la piedad. O sea que te va dirigiendo a una vida en pos de Dios. Entonces, mi exhortación para nosotros, los que estamos aquí escuchando, es que nosotros podamos conocer nuestras raíces y el denominador común de todos los avivamientos, de todas las historias desde Pentecostés para abajo, del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, fue un movimiento que produjo unidad del Espíritu, produjo arrepentimiento, conversión, evangelismo, misión, santidad. Santidad fue una palabra y es algo clave para el mover del Espíritu Santo. Si hay un mover que haga llover milagros todos los días, que desata una palabra, como muchos dicen, una palabra, wow, te voy a desatar un código, te voy a desatar un misterio, pero que no produce genuinos cambios, transformación, regeneración, una vida en pos de Dios, usted está presenciando un falso profeta, un falso maestro. Y estamos nosotros ante una invasión de tantas falsas doctrinas que yo me puedo amanecer aquí. Yo tendría que dar una hora para desglosar todas las falsas enseñanzas que están corriendo. Falsas doctrinas gnósticas, como la segunda esposa de Adán, de Lilith, o como decir esa doctrina de la simiente de Satán, decir que Caín es el hijo de Satanás y que dentro del mundo hay personas que están diseñadas para ser desechadas porque son hijos del diablo. Tú eres en la hermenéutica, tú eres en el concepto bíblico de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo que Cristo dijo en Juan capítulo 8 a los fariseos: vosotros son hijos de vuestro padre el diablo, pero está hablando porque estaban engendrados espiritualmente. Y eso viene del gnosticismo. El gnosticismo es una palabra compuesta griega que tiene que ver con conocimiento oculto. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos la unción del santo, y la unción del santo os enseñará todas las cosas. ¿Qué está hablando ahí? No está hablando que usted no tiene que estudiar la palabra y que abra la boca para que Dios le llene la boca. Eso no está diciendo eso ahí. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos da discernimiento, que esa unción del santo nos da discernimiento para conocer entre lo verdadero y lo falso. Y hay mucha falsedad dentro del pueblo de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Muchos espíritus raros se están moviendo dentro de la iglesia, que están imitando al Espíritu Santo. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque si lo que tú sientes te pone a brincar, te pone a danzar, te pone a hablar lengua, pero no produce cambio, hay problema. Porque todas las evidencias bíblicas, históricas de los avivamientos es que producen cambio. Mire, hace poco yo estaba viendo a mi esposa, le enviaron una solicitud. Yo dije, pero ven acá, a ver quién es. Diera alguien ahí que no hubo mencionar. Y yo digo, wow, pues vamos a ver los videos.
Los videos eran mencionando a fulano, mencionando a mengano. Y eso yo digo, pero ¿cómo es posible que tú te pares a un altar a hablar de fulano y tú sientas a Dios hable lengua? Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que tú estás bochinchando, estás calumniando, estás regando rumores y tú sientes a Dios y hablas lengua? ¿Qué Espíritu Santo es ese? En estos días vi uno que estaba hablando de arroz con gandules y dulce y qué sé yo qué más, y él sentía a Dios, hasta danzaba. O sea, ni siquiera estaba hablando Biblia, pero él sentía a Dios. Yo digo, pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué disparate? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día dentro de la casa de Dios? Que nadie tiene discernimiento para ver la carnalidad y las obras de la carne encubierta. Porque recuérdese, la carne es una puerta abierta para que el diablo entre. Entonces tenemos cultos poderosos, bueno, cultos hebrincos, exaltos. Y yo creo en Pentecostés, creo en la manifestación de Dios. Pero es que posteriormente, tiene que haber una evidencia de cambio. Si no hay una evidencia de cambio, hay que examinar ese pseudo avivamiento. Si usted estudia los avivamientos históricos, bíblicos, contemporáneos, en ninguno te va a hablar de la música. Yo no entiendo por qué es que si no hay música la gente no danza, no sienten a Dios. ¿Ve? Entonces el centro hoy en día se ha vuelto a la música. ¿Ve? La gente te predica en 15 minutos, piensan con la música, se desatan por ahí, entonces el pueblo se queda sin hambre. Porque puede ser que Dios ministre a uno, qué bueno que Dios te ministró, me alegro que Dios te haya hablado, pero yo vine para que Dios me hable. Entonces la ministración de la palabra ministra a un grupo entero dentro de la congregación. Los dones ministran específicamente a la persona que fue ministrada. Claro que me alegro que Dios te haya profetizado. Claro que me alegro que Dios haya hecho milagro en ti, me gozo. Pero la palabra es insustituible. La palabra lo que produce es que en un mensaje de una hora, en ese mensaje, en alguna parte Dios te tuvo que haber hablado algo. Usted va a escuchar un mensaje y usted lo que está escuchando es bochinche. Usted lo que está escuchando, o sea, yo no entiendo el brinco y el salto. Y usted ve que esas personas son bochinchosas, calumniadores, no se someten a nadie, no se someten a los pastores. Hay un montón de cosas raras, extrañas, recasamiento, divorcio, adulterio, fornicación, mentira, envidia, celo. Y danzan y brincan. ¿Qué Espíritu Santo es ese? Gloria al nombre de Jesús. Están llegando los hermanos, estoy a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a Claudio. Dios bendiga a Claudio. Dios bendiga. Dios bendiga a Claudio que está por ahí. Pastor, un abrazo. Dígame de qué Espíritu Santo estamos hablando, porque ese no es el Espíritu Santo que yo conozco. Recuérdese que el Espíritu Santo tiene nombre y apellido, Espíritu, y es santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Es un espíritu y es santo. Hay muchos espíritus operando. Hay que sacarlos para afuera. ¿Cómo se van esos espíritus? Esos espíritus se van con ayuno y con oración y con el Espíritu Santo. Hay que tener discernimiento de espíritu. Como tú oyes hablando a la gente, dice, y ellos mismos hablando se alaban ellos mismos. Óigame, hermano, escuche sabiduría de Dios. Escuche, porque esto es voz de Dios. Líbreme Dios de yo decir semejante cosa. Para mí Dios es tan sagrado que yo no puedo decir esas expresiones como para crear credibilidad en los que me están escuchando. Yo no puedo manipular a la gente así. Hay gente que son expertos. El Espíritu Santo que yo conozco no manipula a la gente. No manipula a la gente para que se queden, no manipula a la gente para que le den ofrenda, no manipula a la gente con listería. Es la gracia de Dios que produce eso. Entonces, que Dios nos ayude, porque uno piensa en tantos temas que uno puede hablar, que esto es una tristeza, hermano. Hay muchos espíritus. El Espíritu Santo no es egocentrista. El Espíritu Santo siempre le va a dar la gloria a Dios. Yo no quiero que usted me siga a mí. Yo no quiero que usted sea fan mío. Yo no quiero que usted sea fanático de Omar Lugo. Yo quiero que usted escuche lo que Dios me dé y lo examine a la luz de la Escritura
Y si no le gusta, perfecto. Si le gusta, gloria a Dios. Yo no estoy buscando fanáticos, no estoy buscando seguidores, porque nosotros tenemos que llevar la gente a Cristo, al Espíritu, a Cristo, para que sean llenos del Espíritu Santo. Porque es que yo soy humano, hermano, usted es humano. Yo no puedo crear una total dependencia, y hay personas que ellos se ponen en el medio, que ellos son el centro de atracción. Si ellos no están, Dios no se mueve. Yo como pastor de esta congregación, yo lo tengo que llevar a Cristo. Yo no sé si mañana yo esté aquí, si Dios me mande a buscar, qué es lo que pase conmigo, que Dios me guarde, me cuide, mi familia. Pero yo tengo que esta gente llevarlos a Cristo. ¿Usted me entiende? Yo soy humano, usted es humano. Podemos errar en el camino. Esta gente tiene que seguir a Cristo. Entonces, hoy tenemos un afán, y la maldita competencia viene de eso, que no es el Espíritu Santo. ¿Quién echa fuera más demonios? ¿Quién este evangelio que se predica como si fuera una autoayuda, que hace ver tus hermanos como tus enemigos? O sea, ya ni siquiera tenemos guerra, ya no leemos lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestad y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Ahora nuestra lucha con nuestro hermano, ¿ves? Como un mensaje de competencia. La gente va a ver en ti lo que Dios va a hacer. La gente no tiene que ver nada, porque esto no se trata de mí, esto se trata de Dios. Usted no ve esa gente que dice, me voy de la iglesia porque ahí en esa iglesia yo no crezco. O sea, la iglesia puede estar, hermano, experimentando una gloria, un avivamiento poderoso, las almas convirtiéndose, pero como Dios no los usa a ellos y el centro de atracción no son ellos se van. Se van. Porque eso es lo que ha desatado este neopentecostalismo, que el centro sea el hombre y no sea Cristo, que usted no se ve trabajando en equipo, que usted no se goza de las victorias del hermano. Este neopentecostalismo ha deformado el evangelio, y la visión de Cristo en la iglesia ha sido deformada por este neopentecostalismo, que hace que ver a tu hermano como tu enemigo, ver a tu hermano como que le impide crecimiento. Mire, usted no vio la historia de José, que lo vendieron, que lo aplastaron, que lo intentaron matar. Dios no lo permitió, lo metieron a la cárcel, de allí Dios lo sacó, y de la cárcel Dios lo envió a ser segundo del faraón. ¿Qué te enseña eso? Que no importa lo que la gente te haga, podrán criticarte, señalarte, llamar, hacer cartas, prejuiciarte, pero nadie podrá detener, nadie lo puede detener lo que Dios va a hacer contigo, siempre y cuando usted se mantenga fiel e íntegro al Señor. Vivimos una competencia de agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Por eso que tenemos muchos predicadores que son que siempre se pasan alabando a la gente. Ahora no se le da gloria a Dios, ahora se le da gloria gracias, hermano, por venir a esta actividad. Mira, hermano, que Dios nos ayude. Vamos a cortar aquí, a las 6:30, a las 7 comenzamos nuestro culto de oración. Y queremos tempranito comenzar a clamar al cielo. Que Dios nos ayude. Le invito a nuestra noche de Pentecostés. Como siempre digo, lo que uno hace tiene que hacerlo con visión, con propósito. No quisimos hacer una noche de Pentecostés por hacerla. Esta noche le añadimos, esta noche de Pentecostés, la tercera edición, le añadimos un congreso. Va a estar el pastor Gavito, Samuel Rolón, va a estar Gilberto Ramos. Pastor Gilberto Ramos fue profesor del Colegio de Mayagüez. Samuel Rolón fue presidente del Movimiento Misionero Mundial, un predicador excelente. Pastor Gavito, ni se diga, excelente predicador, para la gloria del Señor. Y lo que queremos es eso, a través del Congreso, lo que queremos es enseñar al pueblo su historia, conozca su historia, no escuche cuánto loco hay por ahí. Este es nuestro granito de arena para intentar de que esto se enderece. Eso va a ser el sábado 3 de julio en este templo a las 5 de la tarde. El último congreso aquí fue de damas, excelentísimo, para la gloria del Señor. El domingo estamos en la iglesia del pastor Gavito, en un terreno se preparó una tarima en cemento. El pastor Gavito
un terreno, caben miles de personas, suficiente espacio para el distanciamiento social, y va a estar poderosísimo para la gloria de Dios. Esperamos que Dios haga lo que Él quiera, hermano, lo que Él quiera. Si yo me tengo que callar la boca, me calle y que sea otro que Dios use. Lo que queremos es que el pueblo de Dios sea bendecido por Dios y fortalecernos en el poder de Dios y volver a la esencia de ese pentecostalismo clásico. Así que le esperamos, lo vamos a transmitir en vivo los dos cultos con el poder del Señor, que le esperamos para la gloria del Señor. Dios me le bendiga, hacia adelante en Jesucristo.